Vamos a empezar con esta ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que pues básicamente esta ley fue creada a través del decreto 22-2008 del Congreso de la República. Pues obviamente entró en vigencia pues, en ese año 2008. Y esta ley pues contempla tres tipos penales, que sería el delito de violencia contra la mujer. Este abarca su manifestación física, psicológica y sexual, el delito de femicidio, que sería el otro, y el delito de violencia económica. Aquí hay que tener bien claro, ¿verdad? Y ojo con esto porque se tiende a confundir que la violencia económica es una manifestación del delito de violencia contra la mujer. Hay quienes indican que la violencia en contra de la mujer puede ser en su manifestación física, sexual, psicológica y económica, pero no es así. La ley contra el femicidio contempla la violencia económica como un delito independiente. O sea, el delito de violencia económica es un tipo penal totalmente independiente. Por eso es que pues en la ley establecen esos tres tipos penales. El delito de violencia contra la mujer, que solo puede ser en tres manifestaciones. Puede haber violencia contra la mujer de forma física, que es una, violencia contra la mujer de forma psicológica, que sería la otra, y violencia contra la mujer de forma sexual. Esas serían las tres manifestaciones de violencia en contra de la mujer. La violencia económica, como les digo, es un delito aparte. Entonces, hablamos de tres delitos. Eso es que sí se lo tienen que aprender ustedes de memoria. Tres delitos en la ley contra el femicidio: violencia contra la mujer, femicidio y violencia económica. Son los tres tipos penales que vamos a encontrar en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. En el artículo 6 de la ley van a encontrar ustedes el delito de femicidio. Ahí tenemos la descripción de la conducta, los supuestos en que puede darse. Luego tenemos en el artículo 7 el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, sexual o psicológica, y en el artículo 8 tenemos el delito de violencia económica. Entonces ahí tenemos los tres tipos penales. Femicidio, artículo 6, violencia contra la mujer, artículo 7, y violencia económica, artículo 8, 6, 7 y 8. Ahí tenemos entonces los tres tipos penales que contempla esta ley penal especial. ¿Tienen alguna duda con esto? ¿O algún comentario? ¿No? Bueno. Antes de que entremos de lleno ya a esta ley, vamos a hacer algún recordatorio, un tipo de recordatorio de lo que vimos en la teoría tanto en la teoría de la ley penal como en la teoría del delito. Básicamente en la teoría del delito, pues se recuerdan ustedes que vimos lo que es una definición del tipo penal. Entonces, el tipo penal es la descripción precisa en la ley de las acciones u omisiones que son consideradas como delito y los que se les asigna una pena o sanción. Vimos esa diferencia, ustedes recuerdan, entre cuando vimos la tipicidad. ¿Recuerdan? Vimos la diferencia entre el tipo penal y tipicidad, o diferencia entre tipo y tipicidad. Y que, pues obviamente, no es lo mismo. Entonces vimos que la tipicidad es ese encuadramiento que se va a hacer de cierta conducta a un delito o a un tipo penal. Esa es la tipicidad, ese encuadramiento que hacemos de la conducta a un determinado delito. Y el tipo penal o tipo ya va a ser la descripción de esa conducta que va a estar contenida en el artículo que va a regular ese delito. Entonces el tipo penal es esa descripción de la conducta, ¿verdad? Lo que conocemos también como el supuesto de hecho.
Se recuerdan también que cuando vimos la estructura del delito, el delito tiene o se estructura básicamente de un supuesto de hecho y de una consecuencia jurídica. En el supuesto de hecho vamos a encontrar la descripción de la conducta y la consecuencia jurídica va a ser la pena o sanción. Entonces, cuando hablamos de un tipo penal, necesariamente tenemos que hablar de esa descripción contenida en la norma de la conducta prohibida o de la conducta delictiva, ¿verdad? Entonces, la estructura del tipo penal, para efectos del estudio que tenemos que hacer de los delitos que van a estar enmarcados en cada tipo penal, perdón, que van a estar enmarcados en cada ley penal especial, o sea, para estudiar esos delitos que vamos a encontrar en cada ley penal especial, como en este caso, que ya definimos y establecimos que en esta ley vamos a encontrar tres delitos: violencia contra la mujer, femicidio y violencia económica. Se lo repito, de modo que se les vaya a quedar. Bueno, esta estructura se recuerda que también la vimos. Cuando estudiamos la teoría del delito, vimos esta estructura. Entonces, tenemos un sujeto activo, que es la persona que realiza la acción penal prohibida u omite la acción esperada, es decir, que es el autor del delito, el sujeto activo. También vimos el sujeto pasivo, ya que el sujeto pasivo es la persona sobre la que recaen los efectos del delito, o sea, sobre la que recae el daño ocasionado por la comisión del delito. La conducta es el comportamiento humano, la acción o omisión que están descritas en la ley penal por un verbo rector. Entonces aquí hablamos de verbos rectores. La conducta, si hablamos de una conducta, estamos hablando de una acción cuando son delitos de acción o una omisión cuando son delitos de, como su nombre lo indica, de omisión. Entonces, si hablamos de acciones, necesariamente nos tenemos que circunscribir al verbo rector, que va a estar contenido en la conducta. Y el bien jurídico tutelado es un valor considerado fundamental para una sociedad y que la norma penal protege. Entonces, el bien jurídico tutelado van a ser todos aquellos valores que la norma penal va a proteger a través de la creación de figuras delictivas, y esos valores van a estar plenamente determinados en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Como son valores que están equiparados a derechos fundamentales, van a estar enmarcados dentro de la Constitución, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho al patrimonio, a la propiedad. Todos estos valores que los vamos a tener garantizados en la Constitución son los que la norma penal va a proteger a través de la creación de estas figuras delictivas. Y es lo que conocemos entonces como el bien jurídico tutelado. Tienen que tener ustedes bien definido cuál es la estructura del tipo penal, porque en las leyes penales especiales que vamos a analizar, tenemos que tratar de poder visualizar en cada ley especial esta estructura, ¿no? Por ejemplo, en la ley contra el femicidio, quién va a ser el sujeto activo, cuáles son los verbos rectores de estos delitos, o sea, la conducta, las acciones, el bien jurídico tutelado, que protege, qué bien jurídico o qué bienes jurídicos tutelados protege esta ley contra el femicidio. Protege la vida, estamos hablando del delito de femicidio, protege la integridad física, psicológica, la integridad sexual, protege también la propiedad, ¿verdad? Ello va a depender de cada tipo penal que va a estar enmarcado en la ley. Pero sí tenemos que partir entonces de esta estructura. Tener bien claro cuál es el sujeto activo, la conducta, el bien jurídico tutelado. Y por eso es que antes de que entráramos a analizar cada ley penal especial, vimos esos aspectos, tanto en la teoría de la ley penal como en la teoría del delito, para que a ustedes les fuera un poco más fácil poder ya establecer
estos parámetros dentro de cada ley penal especial. ¿Alguna duda o algún comentario? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Mire, con una consulta, fíjese que yo he tenido un poco de duda con relación a esto de la conducta. Estaba yo revisando las dos hojas de trabajo que usted ya nos solicitó y sí, en las dos usted nos pide la acción del delito. Entonces, mi duda es, ¿la acción es lo mismo que la conducta o estamos hablando de cosas totalmente diferentes? No, la acción es parte de la conducta. ¿Por qué? Recuérdese que hay delitos de acción, pero también hay delitos de omisión, ¿verdad? Entonces, en los delitos de acción o de comisión, que es lo mismo, que esos delitos implican un hacer. Ahí es necesario un movimiento corporal que va a provocar un resultado dañoso. Son delitos de acción. La mayoría de delitos contemplados no solo en la ley penal, sino en las leyes penales especiales son de acción. Pero también hay delitos de omisión. En los delitos de omisión implica un no hacer. Ahí no hay una acción, sino que es omitir realizar cierta acción de la cual estábamos obligados a hacer. Entonces vamos a partir de ahí, si son delitos de acción o son delitos de omisión. Si hablamos de un delito de acción, obviamente la conducta va a ser una acción. Pero si hablamos de un delito de omisión, entonces la conducta no va a implicar una acción, sino va a implicar un no hacer. ¿Ya? Entonces vamos a partir de ahí. Y la conducta siempre va a estar, siempre va a estar, o se va a manifestar, más bien dicho, a través de los denominados verbos rectores. Pero para que le quede un poco más claro, vamos a ir avanzando. Y ya cuando veamos en esta ley especial este apartado, ya vamos a explicarlo de una mejor manera para que les quede más claro. ¿Está bien? Está bien, licenciada, gracias. Bueno, vamos a ver también que dentro de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, existen ciertos convenios de carácter internacional que se catalogan como fuente de interpretación de esta ley. De hecho, Guatemala creó la ley contra el femicidio porque al ratificar estas convenciones, tanto la Convención CEDAW como la Convención Belén do Pará, Guatemala se compromete a adecuar su normativa interna a los postulados de la convención, de estas dos convenciones. Por eso es que nace a la vida jurídica la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer a través del decreto número 22-2008 del Congreso, que se crea la ley. Por eso es que se establece, digamos, que estas convenciones van a ser fuente de interpretación de la ley contra el femicidio. También porque el artículo 44 de la Constitución pues nos establece que en materia de derechos humanos estos convenios o tratados internacionales van a tener preeminencia y se van a aplicar sobre la ley interna. Es lo que conocemos como el control de convencionalidad. Control de convencionalidad cuando aplicamos los convenios con prioridad o con preeminencia a la ley interna. Y pues básicamente lo que nos establece la Convención Belén do Pará en su artículo 3 es que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esto lo vamos a ver más, esto de los ámbitos lo vamos a ver más adelante. Y también el artículo 4 de dicha convención pues nos establece que los derechos de toda mujer comprenden lo siguiente: a que se respete su vida, que hablamos del bien jurídico tutelado, la vida, a través del delito de femicidio,
el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral a través del delito de violencia contra la mujer, ya sea en su manifestación física o psicológica. De igual, el derecho a la libertad y seguridad personal, pues que son los derechos que protege la Convención Belén do Pará y que, pues, obviamente también protege la ley contra el femicidio al momento de la creación de los tipos penales a los cuales ya se hizo alusión, el delito de femicidio, violencia contra la mujer y violencia económica. Y siguiendo con esta temática de la Convención Belén do Pará, el artículo 6 de dicha convención, pues nos ratifica ese derecho que tiene toda mujer a de vivir en un ambiente libre de violencia y que esto incluye el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad. Si ustedes ven todos estos artículos de la Convención Belén do Pará, para los que ya leyeron la ley contra el femicidio, básicamente esta convención ha servido para crear esos tipos penales de la ley contra el femicidio, en donde eso es lo que se pretende, ¿verdad? Proteger a la mujer, pues garantizarle que pueda vivir en un ambiente libre de violencia, proteger su vida, proteger su integridad física, su libertad sexual. Entonces, todos estos derechos que vemos nosotros plasmados en esta convención Belén do Pará, o Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, son los que pues también tenemos estos derechos enmarcados dentro de la ley contra el femicidio. Bueno, entonces ahora pasemos ya de lleno a los tipos penales de la ley contra el femicidio. Entonces, Licenciada, perdone. sí, dígame. Buenas noches, gusto en saludarle. Buenas noches, gracias. Antes que entremos de lleno a eso, bueno, hace un rato quería participar en relación a esta ley, pero ya con la ampliación que usted dio, yo me puse a ver también en Google y algunas otras cosas. Me llama la atención, mire, yo no es que sea machista o esté a favor del machismo, sino que pues me causa a veces intriga y me confunde esta ley y su relación al artículo 5 de la Constitución, donde pues las personas en Guatemala somos libres e iguales. Entonces, al adoptar estas leyes, me imaginaba que se estaba colocando a la mujer, digamos, en un grado excepcional, protegiéndola con penas más duras en relación a la comisión, por ejemplo, ¿qué le diré? El delito de lesiones. Porque si una mujer le golpea a un hombre, pues ahí no hay mucho, pero si un hombre ahora con esta ley golpea a una mujer, es una barbaridad. Entonces me voy a lo considerando para buscar el espíritu de la ley y específicamente me encuentro exactamente con el decreto 4982, imagínense, el 82, estamos hablando del año 82. Y luego de la Convención Belén do Pará, que yo no la conocía así, pero ahorita en Wikipedia la encontré por la ciudad, por la palabra esta, me imaginé que era brasileño, Belén do Pará. Entonces, cabal, aparece que es en la ciudad donde fue en junio, me parece, del año 94. Entonces vengo y reviso la ley, que esta fue emitida, sancionada, promulgada y entró en vigencia en el año 2007, creo yo, 2008, 9 de abril del 2008. Entonces, la convención fue en el 94. Entonces, todo ese tiempo, ese hito en el que ya la Constitución establece, ¿verdad?, que en materia de derechos humanos, la legislación internacional tiene preeminencia sobre el derecho interno. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué no desde el 90 y tantos existe esta ley? O sea, me parece que hubo un pequeño descuido ahí, o traté de encontrarnos considerándose el hecho por qué no había sido sancionada y promulgada esta ley, sino hasta cuántos años después, figúrese del 94 al 2004, 10 años, al 2014, 20 años.
No sé, eso es lo que me queda. Bueno, mire, pues aquí hay realmente hay mucho que decir al respecto, ¿verdad? Con relación a la promulgación de la ley que fue en el 2008, ¿verdad? Fue en el 2008. Bueno, el Estado de Guatemala, pues ustedes si se han leído un poco o se han metido a Google, han podido ver que el Estado de Guatemala ha sido sancionado en varias ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ciertas negligencias que ha habido en ciertos casos de investigaciones, no solo en contra de mujeres, sino que en contra de niños y de personas que ya están cumpliendo condena. Y pues de igual forma, cuando Guatemala ha suscrito las convenciones, eh, se ha tardado demasiado en adecuar su normativa interna a esas convenciones. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue suscrita por Guatemala en 1990, y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia fue creada y entró en vigencia en el 2003. Ya estamos hablando de 13 años después. Como usted bien lo indica, la Convención Belén do Pará fue ratificada por el Estado de Guatemala en el 94 y se promulgó la ley hasta en el 2008. Entonces ahí hablamos de 14 años. Entonces, siempre ha habido ese retardo, no solo si hablamos de esta ley, sino que de otra normativa, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, que Guatemala también se tardó 13 años en adecuar la normativa interna. Y pues no me extrañaría que por ahí también venga una sanción en contra del Estado de Guatemala por ese retardo. Pero sí, digamos que se ha dado ese fenómeno, ¿verdad? Y que no obstante se han ratificado las convenciones y dentro de las obligaciones que adquiere el Estado de Guatemala es adecuar su normativa interna a los postulados de esa convención. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por el Estado de Guatemala en 1990, estaba en vigencia el Código de Menores, así se llamaba, Código de Menores, que cuando se ratifica la convención, ese Código de Menores ya resultó ser totalmente obsoleto, ya no respondía a los derechos que estaban consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, no obstante, siguió en vigencia, 13 años todavía, aun cuando ya estaba la convención, hasta que se creó la ley Pina, ¿no? De igual forma con esta ley contra el femicidio, que eh, se tardaron también de 13 a 14 años para poderla crear, pero es un fenómeno que se ha venido dando y que eh, no escapa el Estado de Guatemala de ser sancionado por esas situaciones. Ahora, que esta ley violente el artículo 5 de la Constitución en cuanto a la igualdad, aquí debemos de tomar en cuenta que el principio de igualdad, básicamente, a la hora de interpretarlo, también tenemos que tomar en cuenta que bajo este principio de igualdad, no podemos tratar igual a los desiguales, ¿verdad? No podemos tratar igual a los desiguales. ¿Por qué se creó la ley contra el femicidio? Porque se pudo evidenciar, más aquí, pues, si hablamos si hablamos de Guatemala, que la relación que puede haber a través de un vínculo entre un hombre y una mujer, porque recordemos que la ley contra el femicidio la vamos a aplicar siempre y cuando exista un vínculo, ya sea en un ámbito público o en un ámbito privado. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero si hablamos de, un hombre y una mujer donde existe un vínculo,
va a haber una relación, por eso se habla en esta ley de relaciones desiguales de poder, relaciones desiguales de poder, entonces de ahí vamos a partir. ¿Y por qué se van a dar esas relaciones desiguales de poder? Porque el hombre, o sea, no hablo de todos los casos, pues, pero el hombre ejerce poder, ejerce dominio, ejerce sumisión hacia la mujer. Entonces ya ubica a la mujer en una relación desigual de poder. ¿Y cómo va a lograr el hombre ese sometimiento de la mujer, o sea, ese poder, ese dominio? A través de actos de discriminación, a través de actos o eventos violentos, ya sea físicos o psicológicos o incluso sexuales, para someter a la mujer bajo su dominio. Entonces, no podemos, bueno, mi criterio, no podemos hacer esa interpretación en cuanto a que se violenta el principio de igualdad, porque si cuando una mujer ejerce violencia en contra de un hombre, se tipifica como delito de lesiones y obviamente el delito de lesiones tiene una pena menor. Y cuando es a la inversa, que el hombre ejerce violencia en contra de la mujer, se aplica esta ley, se aplica el delito de violencia contra la mujer y la ley es más, más dura o más severa. ¿Por qué? Porque aquí no estamos tratando, y aquí tenemos que ver, no tratar de igual a los desiguales. ¿Por qué? Porque aquí hay una relación, como bien lo indica tanto la ley contra el femicidio como el protocolo, tiene que haber una relación desigual de poder, o sea, no van a estar en un plano de igualdad, ¿verdad? Entonces, no sé si me explico con esto. Sí, sí, licenciada, ya le capté por dónde digamos que la encausó. Gracias. Y también hay que tomar en cuenta que tal y como le enmarcan estas convenciones, estas leyes que son como, digamos, esta ley penal especial, específicamente la ley contra el femicidio, lo que se pretende como sociedad es de que a largo plazo esta ley ya no sea necesaria, ¿verdad? Que ya no sea necesaria, que ya no exista digamos, ese flagelo de violencia en contra de la mujer y que la ley simplemente deje de ser necesaria y ya no tenga vigencia, porque eso es lo que también como Estado se pretende, ¿verdad? Erradicar ese tipo de violencia en contra de la mujer y que esta ley pues obviamente ya no tenga razón de ser. Bueno, a modo es general, tenemos que también partir de establecer estas circunstancias antes de entrar al análisis de los tipos penales que contempla la ley contra el femicidio, para tenerlo claro ya cuando veamos cada delito en particular. El primero de ellos es lo que establece el artículo 19 del Código Penal, que se refiere al tiempo de la comisión del delito. El delito se considera realizado en el momento en que se ejecuta la acción. Entonces, el artículo 19 del Código Penal pues, claramente establece que el delito se considera realizado en el momento en que se ha ejecutado la acción. En los delitos de omisión, en el momento en que debió realizarse la acción omitida. Entonces, ese es el tiempo. Recuérdense que cuando se va a estructurar un hecho y se le va a imputar a determinada persona, la ley exige que esa imputación de cargos o esa imputación del hecho
lleve circunstancias, primero de tiempo, luego de modo y lugar. Al momento de hacer una imputación de cargos, se le tiene que indicar a esta persona las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió, en que presuntamente cometió el hecho. ¿Para qué? Para que en base a esas circunstancias él pueda ejercer su derecho de defensa. ¿Verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala garantiza ese derecho de defensa. ¿Por qué es necesario que la imputación lleve estas circunstancias de tiempo, modo y lugar? Porque en base a ello, toda persona a quien se le reproche la comisión de un hecho delictivo pueda ejercer su derecho de defensa. Por lo que se debe de establecer claramente el tiempo de la comisión del delito. Cuando se hace la imputación de cargos, normalmente se empieza porque usted, ¿verdad? Tal día, a tal hora. Entonces ahí estamos cumpliendo con esa circunstancia de tiempo o el indicativo del tiempo. Usted, el día tal a tal hora, ahí estamos cumpliendo con este requisito para que en base a ello pueda el sindicado ejercer ese derecho de defensa. Y por eso es que el artículo 19 del Código Penal claramente nos establece el tiempo de la comisión del delito, que se considera realizado en el momento en que es ejecutada la acción. O sea, en el momento en que se ejecuta la acción, ahí se establece el tiempo para que ya en la imputación de cargo se pueda hacer ver esa circunstancia. Luego el otro es el lugar del delito. Entonces el artículo 20 nos establece siempre en el Código Penal que el delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, o en todo o en parte, en el lugar donde se produjo o debió producirse resultado, y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida, porque también tenemos que establecer el lugar del delito, ¿verdad? Hablamos de circunstancias dentro de la imputación, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es decir, toda imputación debe de contener ello. Si no, debe contener esos requisitos, si no estaríamos pues vulnerando el derecho de defensa del sindicado. Entonces, el lugar del delito, este se va a considerar realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo en parte, en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado, y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. Entonces, en base a esto, si ponemos el siguiente ejemplo, vamos a hablar hablamos del delito de femicidio. Digamos, el conviviente o cónyuge de la mujer, la ataca con un arma de fuego, le dispara, estando, digamos, en su residencia. Le dispara con el arma de fuego, pero en ese momento que la dispara y la mujer resulta herida, llegan a auxiliarla, ¿no? Llega una ambulancia, la auxilia y se la llevan al centro asistencial. Pero llegando al centro asistencial, la mujer fallece, muere. Entonces tenemos un posible delito de femicidio. Pero ¿cómo vamos a establecer el lugar del delito? ¿Dónde se considera que se cometió el hecho? ¿Será que en la residencia donde se le dispara? ¿O en el centro asistencial donde fallece? Porque no fallece en la residencia, se la llevan todavía herida, pero se la llevan viva al hospital, y llegando al hospital la mujer fallece. Entonces, ¿cómo vamos a determinar
el posible lugar del delito, a efecto de realizar la imputación del hecho. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo analizan este artículo 20 y ese caso que puede darse? Doctora, buenas noches. En la residencia. Uh-huh. ¿Quién está hablando? Perdón. Fernanda, comentaba que podría ser el lugar de la residencia porque en el artículo dice que el delito, el delito se considera, perdón, realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte. Entonces, como le diría con el arma de fuego, a pesar de que haya fallecido en el centro asistencial, parte del delito se cometió en ese lugar. Esa es mi opinión. Entonces, pero y lo que dice después, en el lugar donde se produjo o debió producirse resultado. O sea, ¿cuál es el resultado? Es la muerte, ¿verdad? Ese es el resultado, ¿verdad? Del delito, el resultado es la muerte, pero la muerte, o sea, el resultado, ¿dónde se produjo? En el centro asistencial. sí, así es. Uh-huh. Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe, yo considero que tal vez es en el lugar donde se cometió el hecho, e incluso si nos vamos al artículo 6 de la ley de femicidio, tiene ciertas circunstancias, ¿verdad? Que tiene el inciso A al H, y que incluso estos pueden accederse durante en el lugar donde se cometió el delito, porque supongamos que el agresor cometió el delito en la residencia de la fémina, pero ahí estaban los hijos y hay otras cuestiones. Yo considero de que se muera o no se muera la fémina, el delito va a ser femicidio, pues. Esa es mi humilde opinión. Yo tal vez esté mal, pero considero yo que es el lugar en donde se produjo el hecho, porque ya en el hospital, pues, ya se da el deceso, pero la persona actuó en la residencia de la mujer, ¿verdad? De la esposa. Sí, fíjense que sí es muy buen análisis el que ustedes han hecho, porque claramente pues el artículo 20 pues, refiere que el delito se considera realizado, dice, en todo en parte, entonces en la residencia. Ahí se ejecutó la acción, o sea, ahí en la residencia, digamos, el sujeto activo del delito, el cónyuge o el esposo con quien tenía una vida marital, acciona el arma de fuego y le dispara. Ahí se ejecutó la acción. Si bien es cierto, no fallece en ese lugar porque se la llevan aún con vida a un centro asistencial y ahí es donde se da el deceso de la mujer. Pero para efectos de interpretación de este artículo 20 sí sería en el lugar donde se ejecutó la acción, es decir, en donde se acciona el arma de fuego y se le dispara, ¿verdad? Porque dice en todo o en parte. O sea, ahí se ejecutó la acción y falleció ya está en el centro asistencial, pero aquí sí tomaríamos como lugar del delito, digamos, la residencia, que es donde se ejecutó la acción. Ahora, ya, disculpe una duda. ¿Sí? En el delito de femicidio, ¿se persigue de por vida o hay transcripción del delito? O sea, que ya no se persiga, digamos, al pasar cierto tiempo, o eso queda, digamos que la persona que cometió el femicidio se va fuera del país o yo qué sé, pero en fin que no lo lograran agarrar, pero que regresara, digamos, unos 35 años después al país en donde ocurrió el hecho, ¿todavía está vigente el delito o ya no? Mire, todos los delitos tienen prescripción. Es decir, no van a perdurar en el tiempo. Todos los delitos prescriben. Y esa prescripción, las reglas de prescripción, usted las va a encontrar en el Código Penal. En el Código Penal vamos a tener esa prescripción. Si no estoy mal, creo que es el artículo 107. Y eso aplica para todos los delitos, incluyendo los delitos del femicidio. Entonces, no sé si tiene ahí su Código Penal. Vamos a... Sí, Leida.
Busque, es que creo que es el 107, pero verifique. 107, prescripción de la responsabilidad. Ahí, leamos ese artículo. La Mire. responsabilidad penal prescribe primero a los 25 años cuando correspondiere pena de muerte. Segundo, por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años ni ser inferior a 3. Tercero, a los 5 años en los delitos penados con multa. Cuarto, a los 6 meses si se tratare de faltas. Quinto, por el transcurso del doble del tiempo de la pena máxima señalada para los delitos contemplados en los capítulos primero, segundo del título tercero del libro segundo del Código Penal. Sexto, si el hecho fue cometido por funcionario o empleado público por los delitos que atentan contra la administración pública y administración de justicia, cuando haya transcurrido el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Bueno, entonces mire, pues aquí estas reglas son las que vamos a aplicar también. Entonces, si estaban hablando aquí que el delito prescribe por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, entonces veamos el artículo 6 de la ley contra el femicidio. El artículo 6 nos establece que el delito de femicidio, ¿verdad? Comete el delito de femicidio, los supuestos. Dice, la persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de 25 a 50 años. Entonces vamos a partir que el inciso 2 establece, por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años. Si bien es cierto aquí, el máximo es 50 años, y aún esos 50 años le tenemos que incrementar una tercera parte. En ese caso sería como 15 años más o menos. Entonces estaríamos hablando de 65 años. Pero, como aquí el inciso 2 indica que no puede exceder de 20 años. Entonces, para su pregunta, si el femicidio prescribe, sí prescribe cuando transcurran 20 años. Es decir, se comete el delito y transcurren 20 años sin que se provoque el proceso, sí prescribe. Pero también tenemos que tomar en cuenta que hay casos en los que se interrumpe la prescripción, y eso lo tenemos contemplado en el artículo 111. Se indica, la prescripción de la pena se interrumpe, quedando sin efecto el tiempo transcurrido por la comisión de un nuevo delito o porque el reo se presente o fuere habido. Pero también tenemos que tomar en cuenta que es el artículo 109. El artículo 109 también nos establece la interrupción. La prescripción de la acción penal se interrumpe desde que se inicie proceso en contra del imputado, corriendo de nuevo el término de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia. ¿Qué quiere decir? Que el delito de femicidio va a prescribir transcurridos 20 años, pero cuando no se haya iniciado ningún proceso, cuando no exista ninguna investigación. Sí, por ejemplo, se cometió el delito y se logró individualizar al sindicado, se inició el proceso, se decretó, digamos, la orden de aprehensión, pero como él se fue del país, ¿verdad? Se fugó, o se fue del país, ahí no opera la prescripción porque hay un proceso abierto, ¿ya? Entonces, ahí sí se interrumpe la prescripción porque hay un proceso abierto, hay una orden de aprehensión vigente que no se ha hecho efectiva porque el sindicado salió del país antes de que se ejecutara la orden de aprehensión, pero en este caso, como hay un proceso penal abierto, la prescripción no opera.
¿ya? O sea que ahí puede transcurrir 20, 30, 40 años y la orden de aprehensión sí va a seguir vigente porque hay un proceso penal abierto. Diferente es cuando no se ha individualizado al responsable y no hay un proceso penal, digamos, en curso o en trámite. Ahí, en esos casos, sí, transcurridos 20 años, sí va a prescribir. Pero una vez haya un proceso penal ya empezado, digamos, ese proceso penal sí interrumpe esa prescripción. Ello en base pues, a lo que pues establece el artículo 109, ¿verdad? Gracias, Lida. Licenciada, Otra duda, perdone. Sí, Digamos, si la fémina no muriera, de todos modos es la misma pena, Lida, por el hecho de que fue agredida, ya sea que con arma blanca o con alguna otra cuestión. Es la misma pena si aunque ella no muera y procede con la misma pena o le baja la pena con el simple hecho de que ella quede viva. sí, no es la misma pena. ¿Por qué? Porque entonces aquí hablamos de un homicidio en grado de tentativa, ¿verdad? Como es lo que se toma en cuenta acá es que sí estuvo en peligro su vida, porque el hecho de atacarla con un arma de fuego o dispararle, o el hecho de atacarla con arma blanca, es lógico concluir de que lo que se pretendía era causarle la muerte. O sea, estuvo en peligro su vida, pero al final no se consumó ese hecho porque quedó viva. Puede ser por diferentes factores que no se dio. Entonces, lo que aplicamos sería el artículo 17, el artículo 14 del Código Penal, que nos habla de la tentativa. Y el de la tentativa, pues establece que cuando se empiezan a ejecutar los actos propios del delito y no se ejecuta el mismo por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto. Entonces, hablamos de un delito que queda únicamente en tentativa. El artículo 14 indica, hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad de la gente. Entonces aquí ya no hablaríamos de un delito de femicidio, sino del delito de femicidio en grado de tentativa. Así quedaría, femicidio en grado de tentativa. Ahora, ¿qué pena se le va a imponer? Entonces, para ello tendríamos que irnos a lo que establece siempre el Código Penal, en el apartado de las penas. Está en el artículo 45, vamos a ver donde dice de la participación en el delito. Entonces, artículo donde dice, bueno, vamos a pasarnos a donde indica de la aplicación de las penas, que está a partir del artículo 62. El artículo 63 indica, al autor de la tentativa, se le impondrá la pena señalada en la ley para los autores del delito consumado, rebajada en una tercera parte. Entonces, si hablamos de el delito de femicidio en grado de tentativa, tenemos que partir primero que el delito de femicidio tiene asignada una pena de prisión de 25 a 50 años. Entonces, esa pena la vamos a rebajar a una tercera parte, porque es tentativa, o sea, es femicidio en grado de tentativa. Y la tentativa claramente establece el 63 que se va a aplicar la pena señalada en el delito para los autores, rebajada en una tercera parte. Entonces, si hablamos aquí de femicidio en grado de tentativa, pues obviamente no va, o sea, a lo que es su pregunta, si va a ser la misma pena,
no va a ser la misma pena porque no se dio el fallecimiento, o sea, no se dio la muerte. Entonces tenemos que rebajar la pena a una tercera parte. Si hablamos de la pena mínima, que son 25, tendríamos que dividir. Vamos a dividir, para hacer la conversión, tendríamos que dividir 25 dividido 3, son 8.33, digamos 8 años. Entonces sería para el homicidio, para el femicidio en grado de tentativa, la pena mínima, como indica que tiene que rebajarse en una tercera parte, entonces a los 25 le vamos a quitar 8. Entonces quedaría la pena mínima de, ¿qué sería? 20, sería 10, 17. Entonces la pena mínima sería 17 y la máxima, entonces tendríamos que 34 sería la máxima, licenciada. Bueno, vamos a ver, 50 dividido 3, ¿verdad? 16, exacto, no, sí, casi, 16 y 16, 32, como 33. Entonces ahí sería la pena mínima sería, la pena máxima sería 33 y la mínima sería, ¿qué? 17, más o menos. Entonces así es como tendríamos que imponer la pena cuando se trata de delitos en grado de tentativa. Entonces, cuando hablamos de un delito en grado de tentativa, ya sabemos que vamos a tomar como parámetro la pena que tiene asignada el delito, ¿verdad? Pero la vamos a rebajar le vamos a rebajar una tercera parte. Esa es la operación que tendríamos que hacer. Entonces, ya para concluir en la pregunta, no se puede imponer la misma pena si la víctima queda viva, pues porque aún se le dispara con arma de fuego o se le agrede con arma blanca, pero queda viva. Tampoco podemos hablar de un delito de violencia contra la mujer en forma física porque estuvo en peligro su vida, porque el móvil, si hablamos de un ataque con un arma de fuego, la intención era ocasionarle la muerte. O sea, no podemos hablar que la intención era nada más lesionarla porque se está utilizando un arma de fuego. Entonces, estaríamos tipificándolo como femicidio en grado de tentativa y haríamos esa operación para rebajar la pena en una tercera parte. ¿Estamos Gracias, claros Linda. con esto? Sí, Linda, gracias. Bueno, Licenciada, fíjese que a mí me quedó una duda con relación a la prescripción. ¿sí? Usted decía que la prescripción de la pena se interrumpe en caso que se abra un proceso, en caso que haya un sospechoso y haya una orden de captura, y esa orden de captura tiene vigencia hasta que capturen al sospechoso. Entonces, Sí. la prescripción únicamente va a ser válida si no se tiene a nadie como sospechoso o que se le gire orden de captura. Entonces, ahí sí vale la prescripción, o estoy errado. Exactamente. Si no se ha iniciado proceso contra ninguna persona, o sea, no tenemos a una persona directamente señalada como la responsable, no hay proceso en su contra, ahí sí va a operar la prescripción. Transcurridos 20 años, va a operar la prescripción. Ahora, si se individualizó al responsable y se le inició un proceso, pero se dio a la fuga o está en rebeldía y no se ha podido ejecutar esa orden de aprehensión, ahí la prescripción ya está interrumpida. No transcurre la prescripción, sino que está interrumpida, está, digamos, parada, por decirlo de otra forma. Entonces, pueden pasar, como le digo, 15, 20, 30 años y esa orden de aprehensión va a seguir vigente. Muy bien, licenciada, gracias por aclarar la duda. Bueno, ya para que vayamos finalizando. Con relación siempre a este tema del lugar del delito y al ejemplo que les planteé. La mujer es herida con arma de fuego en
en su residencia. Era esa herida con arma de fuego, pero digamos que no fue una herida en una parte vital del cuerpo, sino que una herida en el brazo, por ponerles un ejemplo. Y entonces es trasladada al centro asistencial, pero cuando va en la ambulancia, ¿verdad? Cuando la ambulancia la traslada al centro asistencial, la ambulancia tiene un accidente, o sea, la ambulancia choca con otro vehículo, impacta con otro vehículo, hay un accidente de tránsito. Y a consecuencia de ese accidente de tránsito, la mujer fallece, la víctima fallece. ¿Ahí cómo tipificarían ustedes ese hecho? ¿Cómo lo tipificarían ahí? ¿Será que es femicidio? ¿Qué delito? La mujer es atacada con arma de fuego en su residencia, la trasladan herida en una ambulancia, a un centro asistencial, pero la ambulancia se accidenta y ella fallece en ese accidente. ¿Cómo tipificarían ese hecho? Lita, ahí no entraría una premeditación. Por fuerza exterior, si no estoy mal, es que no tengo la mano de fuerza mayor, creo que aparece en el código, ahorita lo estoy buscando. Va, solo vamos a ver, Jacqueline, perdón, el que dijo premeditación. ¿Por qué premeditación? Se me ocurría porque, digamos que la intención no era matarla. Sin embargo, la lesión, a causa de la ambulancia, ¿verdad? En el hecho de tránsito, causó el desangramiento, o sea, el disparo. O sea, la persona no tenía la intención de matarla, pero sin embargo, por causas exteriores, se desangra y muere. Ah, ya. Ah, bueno. La otra compañera, ¿qué era el artículo andaba buscando? Doctora, buenas noches. Sí. Pues no sé si se puede encuadrar en causas de inculpabilidad. Me parece que es como una fuerza exterior, ya que no se pudo evitar y no fue la intención de haber dado muerte a la persona. Ya. Bueno, miren pues, les voy a dejar de tarea esto. Lean el artículo 10. Anoten ahí, artículo 10 del Código Penal, relación de causalidad. Y mañana vamos a discutir eso. Buenas noches, Lita. Buenas noches. Yo también quería hablar, de hecho, cabal, sobre eso de la teoría de la causalidad adecuada, porque en derecho penal existe la teoría de las equivalencias de condiciones y hay una que se le llama causa de la causa, o sea, que dice que la causa es hecha por algo mal causado, ¿verdad? La causa de la causa es causa del mal causado. Eso, es que no tengo bien aquí mi apunte en el cuaderno, o a veces, bueno, el otro licenciado a veces nos hablaba así súper rápido, entonces, pero no sé si entraría ahí porque tengo que es doctrina, pero también la tengo concatenado con la teoría de la causalidad adecuada en el artículo 10 de nuestro Código Penal, ¿verdad? En este caso, que se hace responsable del hecho la persona que le terminó de dar muerte a la... no, perdón, creo que sí, al final sí, porque si no hubiera sido por el disparo que él le dio, o sea, la chava no tuvo por qué haber ido en la ambulancia, ¿verdad? Entonces al final se le termina atribuyendo a él el delito. Solo eso quería comentar, Lila. Va, por ahí va el asunto, pero leamos el artículo 10 del Código Penal y mañana vamos a discutir eso.